interpretar todos estos mensajes, pues ha sido el jefe de estrategia de XTB, Pablo Gil. Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Pablo, ¿tú definirías esta jugada como una jugada de póker o cuál ha sido tu impresión de la rueda de prensa de hoy? No, yo creo que los bancos centrales hace mucho tiempo que juegan al póker, no es nada nuevo, ¿no? Las reglas las llevan cambiando a su parecer para conseguir los objetivos, ya lo vimos, ¿no? Tipos al menos 0,50, ¿no? Algo que muy pocos países del mundo han aplicado y aquí lo tuvimos durante mucho tiempo. Siempre ha habido esa capacidad, digamos, de ser creativo, como dice ella, ¿no? Con las medidas que se aplican. Yo creo que la conclusión de hoy es muy evidente, ¿no? Al menos, otra cosa es que luego la cumplan, pero la conclusión es evidente. Según ellos, no hay una relación entre la potencial crisis financiera y las subidas de tasas de interés, ¿no? Y, por tanto, lo que te vienen a decir es que sí, están vigilando la incertidumbre y la tensión en los mercados, pero en principio sus previsiones de que la inflación subyacente no va a remitir tan rápido como pensaban, sino que va a seguir subiendo y va a alcanzar cotas más altas, pues requiere mayor restricción monetaria. No ha querido, lógicamente, decir hasta dónde va a ser, pero se ha dejado bastante claro que lo que deberíamos esperar es que sigan subiendo las tasas de interés en las próximas reuniones y que si por el camino hubiese una crisis bancaria o financiera que ellos no esperan por la cantidad de datos que han dado sobre la solvencia, los ratios de capital, la falta de concentración en las carteras de los bancos, en la calidad de los activos que tienen en sus carteras, dice, bueno, pues si hubiese un problema, tenemos herramientas antiguas que ya utilizamos y funcionaron y otras nuevas que crearíamos muy rápidamente a fin de contener pues el problema y sobre todo evitar la insolvencia de los bancos. Pablo, fíjate que se habla en francés de una expresión que, claro, siendo Christine Lagarde francesa, pues seguramente habrá ido a hablar de ella, que es langue de bois, lengua de madera, que hace referencia pues a cuando un político habla sin decir nada relevante. ¿Te da la sensación de que Christine Lagarde precisamente ha ejecutado hoy esa jugada también? Bueno, yo creo que ha dicho cosas que son interesantes, ¿no? Atreverse a decir que no va a dejar de subir tipos aunque haya tensión en el mercado, creo que es un mensaje duro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también te está regalando el oído y te está diciendo no os preocupéis que haré cualquier cosa básicamente que haga falta con tal de frenar el descalabro que pueda ocurrir en un momento dado de falta de confianza en el mercado bancario, pero la gente a lo mejor se vuelve un poco loca, ¿no? Y dice, oh, es que fíjate lo que hacen. Digo, vamos a ver, es cuestión de mirar la historia. Yo la he vivido en mis carnes siendo gestor, ¿no? Y dices, bueno, en 2011-2012 se prohibió la venta de bancos, short selling. Se tomó la decisión a las 6:20 de la tarde, ¿no? Y en ella estuvieron involucrados la CNMV, Consob en Italia, el regulador portugués, el francés, y de repente al día siguiente nos encontramos con que no podíamos vender un banco por ley. Y nadie decía cuánto tiempo iba a pasar eso. Y dices, bueno, eso no es manipular el mercado. De repente nosotros teníamos un fondo que era market neutral, comprábamos un banco y vendíamos otro y no podíamos hacer la pata de venta. Que no es que estuviésemos especulando, simplemente es que era el modelo de negocio y nos lo tiraron abajo en una tarde. Y estuvieron así durante un tiempo. Entonces, las intervenciones, la forma... En 2008 se recapitalizó a la banca estadounidense por ley, como quien dice, ¿no? Dices, bueno, son cosas que cuando llegan las circunstancias extremas, pues se rompen las reglas del juego, pero que nadie se sorprenda con que lean un poco la historia, descubrirán que lleva ocurriendo toda la vida, igual que cuando se decidió abandonar el patrón oro porque no había oro físico para respaldar la cantidad de deuda que se estaba emitiendo. Es decir, llevamos así toda la vida. Lo que pasa es que hay muchos traders de corto plazo que dicen, bueno, esto les parece una novedad, pero realmente no es novedoso, es algo que se lleva aplicando una y otra vez. Por tanto, lo que te está diciendo el Banco Central Europeo es que van a seguir haciendo eso, es decir, crearemos las herramientas necesarias con tal de frenar un hipotético caso de pánico de la confianza que no piensan además que se vaya a producir porque dicen que Estados Unidos y Europa tienen una situación muy distinta en términos de riesgo.
Exacto, han apelado, ¿no?, a los distintos modelos de negocio y a cómo la banca europea se rige por uno y que es, por ejemplo, muy distinto, ¿no?, al propio de Silicon Valley Bank ligado a esas startups tecnológicas. En el día de ayer nos decían aquí en Negocios Televisión que el caso de Silicon Valley Bank era pues consecuencia del sueño americano, ¿no?, tan ligado también a esa innovación tecnológica. Bueno, también es un poco según cómo lo miremos, pero sí que es cierto que no es similar al negocio de los grandes bancos europeos que nos pueden venir a la mente, ¿no? Guindos ha hablado del caso Credit Suisse. En su caso ha dicho que la banca europea tendría una exposición limitada, reforzando también un poco pues, la idea que ha venido a transmitirnos Lagarde, ¿no?, de que los bancos europeos pues, hicieron sus deberes en el momento después de la crisis financiera, que ahora mismo poseen unos balances sólidos, que no hay un riesgo de liquidez en nuestro sistema y Lagarde bromeaba un poco con la filtración que se ha hecho pocas horas, pocos minutos antes, de hecho, de conocer la decisión de política monetaria de lo que trasladaba Guindos este martes a los ministros en el ECOFIN, ¿no?, diciendo que podría haber algunos bancos europeos vulnerables a las subidas de tipos de interés. Bueno, Guindos ha reconducido un poquito esto, hecho que en realidad para ellos no hay riesgo, ¿no? ¿Hasta qué punto, Pablo, crees que han conseguido trasladar esa calma, que están teniendo éxito según estamos viendo en los mercados? Yo creo que cuando tú le das un mensaje a los inversores de tenemos una gama de herramientas disponibles con las que podemos frenar cualquier crisis, pues es lo que quieren oír, ¿no? Que luego sea verdad o no es otra cosa. Ya sabemos cómo funcionan las crisis y cómo se desatan en cuestión de poco tiempo. Tal vez lo más importante es entender que lo que sí están haciendo bien, en mi opinión, es que están acotando el problema según surge. No están tardando. En 2008 hubo mucha incertidumbre durante semanas, incluso meses, hasta que finalmente se empezaron a tomar las medidas adecuadas, ¿no? Y no tiene nada que ver frenar el desplome cuando la velocidad de caída es un 5 kilómetros por hora que cuando ya ha alcanzado una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces no hay quien lo pare. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la experiencia de la crisis financiera está ayudando a que se arbitren pues medidas mucho más rápidas y que el propio Banco Central Europeo te esté diciendo antes de que realmente haya habido un problema, porque en Europa la gente dice Credit Suisse, pero Credit Suisse lleva teniendo problemas desde hace 2 años, ¿no? Y ya tuvo que hacer una ampliación de capital el año pasado, lleva 2 años perdiendo dinero. Es decir, eso es un tema que no es novedoso, que lleva con nosotros mucho tiempo y que ahora se ha vuelto, pues se ha puesto en primera línea de noticias a raíz de lo que ha pasado con los 3 bancos en Estados Unidos. Pero realmente Credit Suisse creo que había bajado ya más de un 90% de su cotización en bolsa antes de que comenzase la quiebra de los bancos estadounidenses. Así que, en mi opinión, son 2 cosas distintas, son 2 eventos distintos que están correlacionados porque ambos pertenecen al sector bancario. Y no dudo, no más mínimo, que el Banco Central Europeo esté dispuesto a hacer lo que haga falta. Da igual si tiene que cambiar todas las reglas del juego a fin de que en un momento dado esto no acabe en un problema gordo. Por tanto, yo volvería a preocuparme por la otra parte que ha quedado un poquito tapada por el discurso del estrés en el sector bancario. La otra parte es la inflación va a seguir subiendo en términos subyacentes según lo que opina el staff económico del BCE, y eso va a obligar a seguir subiendo las tasas de interés, y eso nos remonta antes de la crisis bancaria al problema principal que teníamos, al efecto de esas subidas de tasas de interés en las tasas de crecimiento futuro. Y a mí me ha parecido extraordinariamente optimista que hablen de un 2024 y 2025 con crecimientos de 1,6% cuando todas estas subidas de tipos que han hecho y las que tienen que seguir haciendo todavía no se han plasmado en la economía. Pues nos quedamos con eso, Pablo, efectivamente, mirando a la inflación subyacente, que no quede ni mucho menos tapado o apartado por otras cuestiones que han sido algo más urgentes, ¿no?, a lo largo de esta semana. Y atención, que todavía estamos esperando ya la lectura que nos confirme el flash del IPC de la eurozona. Veremos, porque desde luego es una semana muy dinámica. Pero bueno, Pablo, también hablaremos contigo mañana precisamente para echar un poquito de cierre a la semana y quedarnos, ¿no?, con esas sensaciones